Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en la clínica IN69, una unidad familiar. En este caso estamos con el doctor Sergio Cereceres, el cual es médico familiar. Y en esta ocasión vamos a tratar temas interesantes y principalmente es cómo tratar a pacientes difíciles. ¿Qué esperamos de esto? ¿Qué vamos a obtener? Principalmente hacer esta estrategia, la experiencia del médico y cómo trata al paciente y cómo tener un trato adecuado a este mismo para poder obtener beneficios de esto sin invalidar lo que siente el paciente, como también obtener la atención y propiamente lo que le interesa al médico, que es tratar la salud del mismo. Bueno, vamos a comentar principalmente. Buenas tardes, gracias por la entrevista. ¿Usted es egresado? Soy egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua. En el año 2004 fue cuando, 1997-2004, de aquí de Chihuahua, Chihuahua. ¿Cuántos años tiene como médico? Como médico general, saliendo de la escuela, son 21 años, y como médico especialista en medicina familiar son 7 años. 7 años, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema principalmente el cual nosotros nos compete en este caso, los pacientes. Para usted, ¿qué es un paciente? Paciente es aquella persona de cualquier edad, desde recién nacido hasta la edad adulta, lo más adulto que se pueda ver, el cual llega con el médico buscando una atención que puede ser desde una orientación para una persona sana, como una persona que está enferma y busca el mejor estado de salud que haya, que es el estar bien. Muy bien, entonces, una vez teniendo este programa de pacientes, ¿usted en dónde realizó su servicio? Mi servicio social se realizó en el municipio de Satebó, Chihuahua, en un pueblo que se llama Babonoyaba, con la cabecera de Satebó, donde también cubría guardias. ¿Y le tocaron casos particulares de algunos pacientes? Sí, ciertos pacientes ahí en el servicio social. Dentro de todo ese año fueron varios de los casos, de los cuales pues algunos te marcan un poquito más o te dejan una mejor experiencia de atención, sobre todo por ser los casos raros, ¿verdad? Muy bien, en esta cuestión de casos raros se refiere a dificultad para tratarlos. ¿Es dificultoso en qué aspecto? Número uno, la idiosincrasia de la persona. No es lo mismo tratar a una persona de un poblado que maneja animales de rancho, que trabaja en la tierra en sembradíos, que trabaja con un ganado, a una persona de ciudad. Eso es algo muy diferente. Y en el aspecto sobre todo de que muchas veces te llegan a la consulta cuando realmente ya están enfermos y no buscan lo que es la medicina preventiva, sino que ahí buscan ya la enfermedad propiamente, o se atienden cuando está la enfermedad propiamente, incluso cuando ya está complicada. Entonces, en esa cuestión, para usted, ¿qué es un paciente difícil? ¿O qué es el trato con un paciente difícil? Paciente difícil es aquella persona, se puede dividir o la palabra difícil es aquella persona que es difícil para tratar, porque al final cada paciente es una persona, pero a lo mejor sería difícil en el aspecto de la salud. No es lo mismo dentro de las enfermedades, no es lo mismo una persona que empieza apenas a estar enfermo a otra persona que ya tiene una complicación. Yo quisiera entender que el difícil es lo complicado en una enfermedad, a menos de que sea lo contrario, que sea difícil el trato en la persona. Principalmente el trato médico-paciente. Okay. En este caso, ¿cómo sería o cómo lo vería usted aplicado? Muy bien. En el trato es muy importante la relación médico-paciente. Aquí quien debe de llevar el orden de la consulta es el médico. ¿En qué aspecto? Nosotros estamos para tratar a una persona que no viene bien, que viene enferma. Tenemos que ver a esa persona y tenemos que ser empáticos en el aspecto, pensar o ver esa persona de dónde viene, desde dónde se está trasladando, qué dificultades puede llegar a tener para llegar aquí, qué dificultades tuvo para poder llegar al médico desde una consulta que no localizaba, una consulta, el trato con el resto del personal y sobre todo
cada cabeza es un mundo, cada persona tiene un carácter diferente. Nosotros tenemos que ser capaces de detectar desde el momento en que se abre la puerta o desde el momento que tú dices que pase a la persona para ser atendida, ver su comunicación verbal y no verbal y hacer la individualización de los casos. Y en este caso, ¿qué herramientas utiliza? Porque toca un buen punto, el de la comunicación. En este caso, ¿de qué manera puede abordar efectivamente un paciente? Para empezar, la comunicación no verbal y la comunicación verbal. El ser una persona empática, el ser una persona educada y el ser una persona respetuosa. Porque cada uno de nosotros, tanto personal de la salud como el paciente, debe ser tratado como lo que es, como una persona. Siempre mirar a los ojos, siempre dar los buenos días, las buenas tardes, siempre agradecer y agradecer que te dan la confianza para ser tratado. Y a partir de ahí, dentro de la comunicación, tiene que ser una comunicación efectiva. Tiene que haber un canal de comunicación adecuado en donde el paciente vea que realmente lo estás escuchando, no nada más oyendo, que te está interesando lo que te está diciendo y que quieres ayudar a resolver su problema. Muchas veces tenemos el error de desde el primer momento no tener o no entablar esa comunicación y muchas veces a partir de ahí se echa a perder la relación médico-paciente, no nada más en esa consulta, sino ya a partir de ahí de manera definitiva. Muy bien, entonces usted dice tener una comunicación efectiva y un canal adecuado para tener el trato con ese mismo. ¿Usted qué estrategias emplea con un paciente que usted considera difícil de tratar en ese aspecto de la comunicación? Dejarlos hablar y escuchar. No es lo mismo dejarlos hablar y que ellos vean que no te está interesando, sino todo paciente quiere ser escuchado, tiene que ser escuchado y debes de voltearlo a ver a los ojos y debes de mimetizar tu conocimiento para poder anotar todo en nuestra mente y poder dar una respuesta cuando el paciente decida dejar de hablar. Tenemos nuestros tiempos, tenemos el tiempo que no es largo en una consulta. Debemos de, cuando ya vemos que el paciente se está desvariando, también tenemos que ser capaces de irlo sin dejar de escucharlo, sin dejar de que siga comunicándose o que deje de hablar. Tenemos que orientarlo y encuadrarlo a que sea puntual cuando ya se requiere ser puntual. Y también llegar el momento de decir, listo, tengo la información que creo yo que usted quiere que yo sepa y a partir de ahorita yo ya puedo debatirlo o puedo responderle ciertas preguntas que detecté o dudas que detecté para no hacer una plática eterna, sino una comunicación afectiva y efectiva sobre todo. Muy bien. Respecto a lo que dicen los pacientes, ¿es lo mismo tratar un adulto mayor, un adulto joven, un adolescente, a un niño o a un pediátrico? Totalmente diferente, desde el momento del recién nacido, desde el momento pues desde antes de que nazca el niño, nosotros tenemos lo que es la atención de la mujer embarazada, tenemos que saber tratar al producto que dentro de un tiempo va a ser un recién nacido, un nuevo individuo, y a partir de ahí tratar al comunicarnos con el bebé, con el preescolar, con el escolar, con el adolescente, puberto, con el adulto joven, con el adulto, con lo que viene siendo el adulto mayor, pero también hay etapas, sobre todo las orillas de la vida, en donde al bebé y al niño lo vas a ver junto con los papás, y al adulto mayor muchas veces lo tienes que ver junto con los familiares, ya sea la esposa o los hijos, o algunos de los familiares, para poder atenderlos en casa como es correcto. Entonces, en todas las etapas de la vida, de acuerdo a la medicina familiar, tenemos diferentes formas de abordar el interrogatorio y de abordar el trato. Respecto a su servicio, ¿le tocó un caso particular, algo difícil que usted, tomando la idea de cómo abordarlo? Sí, muchas veces hay que tomar en cuenta que durante el servicio social
Aunque ya terminaste la escuela, tienes el conocimiento del libro, no tienes el conocimiento de la vida ni la experiencia. Por lo tanto, es importante en ese momento, se te quedan más grabados los casos, y uno de ellos es precisamente, yo estaba en el consultorio, llega una persona mayor, características de vaquero en caballo, viene bajando después de varias horas de avanzar de la sierra que estaba pegado al consultorio o al poblado, llega y me solicita que lo revise, porque no se puede quitar la bota. Al momento de que reviso el pie, la bota, veo que trae una estaca encajada en la bota, que la bota tiene una buena suela. Entonces dice que al momento de bajarse del caballo en el temporal, simplemente pues ya pasó el día, se bajó del caballo, ya cuando terminó el día que se quería quitar la bota ya no pudo quitársela, pero nunca se dio cuenta que se había encajado esa estaca. Ya haciendo el interrogatorio y haciendo la exploración correcta y la atención médica, me doy cuenta que es una persona que tiene el padecimiento de la diabetes desde hace muchos años. Sí fue diagnosticado, se intentó dar tratamiento, nunca lo tomó, nunca volvió a la consulta, y ya los niveles de azúcar eran altísimos, pero ya en ese momento precisamente no pude, por las características de la clínica, que no era un hospital, no pude retirar la bota ni la estaca porque no había el material necesario, el personal necesario para poder hacerlo. Y eso, en la experiencia del haber hecho prácticas en el internado, en un hospital, nos dice que ese tipo de padecimientos tiene que ser en un hospital, en quirófano, porque ya después de varios días tenemos que ver si está infectado, si comprometió nervios, vasos sanguíneos, y si en ese momento a lo mejor podría perder el pie. Ya después de que regresó, sí le amputaron su pie, el pie junto con hasta el área del tobillo, y ya se busca la forma de cómo hacer entender al paciente que atienda el padecimiento para que no se complique más. En ese momento fue una complicación de los nervios, un pie diabético, pero lo más seguro es que ya teniendo la experiencia, ese paciente no nada más tenía esas secuelas o esas complicaciones, sino debió haber tenido también problemas de la vista, del riñón o del corazón propiamente. Entonces, ¿usted considera que tanto lo físico, fisiológico como lo mental es muy importante en el trato del paciente? Dentro de la medicina familiar, las características que nosotros atendemos es al paciente propiamente, al individuo, en su área psicológica, biológica y social. Por lo tanto, en cualquier edad y a cualquier individuo no debemos de perder esos tres aspectos, porque resolviendo uno podemos resolver el otro. Muy bien. ¿Usted ha tenido pacientes, ha tratado pacientes con temas psicológicos? Sí, es parte dentro de la consulta, es un buen porcentaje que, aparte de la enfermedad que aqueja, también afecta el área psicológica. ¿Y de qué manera o qué estrategias usted emplea con esos pacientes psicológicos? Tenemos que investigar a fondo, buscar hasta donde el paciente nos lo permita, qué red familiar tiene, qué estatus tiene, estatus tanto económico como educativo, y desde cuándo empieza con la enfermedad, para poder ver y hablar su idioma y poder darle las herramientas necesarias junto con tratamiento psicológico, tratamiento medicamentoso, para que pueda mejorar en su área de la salud. ¿Y usted en qué sentido o en qué diferencia el trato de esos mismos con los pacientes? O sea, me refiero, viene un paciente con esas cuestiones, ¿usted de qué manera emplearía sus estrategias y cómo lograría obtener esa información que usted requiere? Cuando una persona llega con enfermedad, llega asustada, sobre todo cuando lo vas a diagnosticar por primera vez o le vas a dar la noticia por primera vez.
Aquí tenemos que abordar y tenemos que buscar que el paciente sea acompañado por alguien de su confianza. Muchas veces puede ser la esposa, los hijos, los padres, porque al paciente, cuando le empiezas a decir respecto a una enfermedad o una noticia, el paciente te escucha los primeros minutos, pero ya después ya no. Y platicarlo junto con alguien, con un acompañante, ya ellos estando en casa, ya pueden abordar el tema y decir, ¿sabes qué? Yo entendí esto, y siempre dejar abierta nuestra consulta para que ellos regresen cuando sea necesario para preguntar dudas y hacer los comentarios correspondientes, porque muchas veces, y sobre todo ahora, con la tecnología de la información, es muy sencillo poner una palabra en el internet y te va a decir siempre, o generalmente te dice primero lo malo antes de lo bueno. Tenemos que tener en cuenta que también estamos luchando contra eso actualmente. Muy bien, y eso muy bien que menciona eso de la tecnología. En cuestión, si viene un paciente que ya tiene un precedente tal vez no médico clínico o en base a sus resultados que investigó no de manera adecuada, porque pues eso existe en la medicina basada en evidencias, ¿usted cómo logra abordarlo a la vez que es complicado porque ya trae una información en la cual es contradictoria con la de usted? Lo mismo que comenté ahorita, hay que darle la importancia que corresponde. El paciente se esforzó en investigar y la investigación le dio un texto, un concepto, y él se lo toma como una realidad. Entonces debes de escuchar lo que él trae como realidad, y a partir de que lo escuchas, tú mismo vas a ir detectando cuáles conceptos o cuáles puntos son los que tienes que cambiar y darle y convencerlo de que la información sí es correcta, pero está tomada de otro sentido. Siempre va a ser escuchándolo primero, porque muchas veces podemos romper la comunicación de decir, no quiero que me diga lo que usted leyó, quiero que escuche lo que yo le voy a decir. A partir de ahí el paciente ya no te va a tener una confianza. Entonces, en el momento en que el paciente llega y no tiene la confianza, ¿usted cómo le hace para tratar de generarla? Hay que intentar, somos seres humanos y tenemos que intentar frenarnos, detectar el error que nosotros estamos teniendo como personal de salud, frenarlo y buscar la oportunidad para que el paciente nos vuelva o recupere la confianza. En un gran porcentaje se puede, pero hay un porcentaje también considerable en que no se va a poder. Más específicamente, ¿qué técnicas usted ha utilizado para generar ese tipo de confianza? La escuchan. Escucha activa. Hay que escucharlos, hay que detectar cuál es su posición en ese momento y hay que buscar que ellos también se frenen, abran su mente, abran el canal de comunicación y darles a entender que estamos para ayudarlos y que tanto él puede venir con un concepto equivocado y uno tiene que buscar la forma de cómo contrarrestar esos conceptos. Y en cuestión de pacientes, los cuales son comunicativos, los cuales no son comunicativos, ¿ha tenido para usted alguna dificultad? Sí, afortunadamente, en lo personal yo le puedo decir que son los pocos, pero sí ha habido situaciones donde muchas veces el paciente llega de una manera, pero el familiar llega de otra. El familiar se desespera porque quieren la solución inmediata. Incluso muchas veces cuando tú ya tienes un paciente de manera frecuente, lo estás atendiendo, el familiar llega y deshace toda esa relación médico-paciente. Hay muchos pacientes que les dan la noticia de manera errónea por otros lados y llega y exige sin que el médico lo sepa, y desde el momento se cierran a tener ese canal de comunicación. Y hay veces en que pues es causa perdida. También hay que saber que hay pacientes en donde por más que les expliques no lo van a querer entender. Muchas veces no les dicen lo que ellos quieren escuchar y entonces viene la desesperación de parte de ellos. Empiezan a subir el tono de la voz, el tono del trato hacia lo negativo,
y llega un momento en que esta situación explota y muchas veces ellos mismos se van, ellos mismos dicen no, no es lo que yo quiero, con permiso me retiro, y muchas veces nos recuerdan a las mamás, nos dicen palabras que no las tenemos muchas veces en la mente, o palabras nuevas que no sabías que existían pero que quieren decir cosas feas. Dentro de lo que cabe en ese punto que mencionó, que es muy importante, usted como médico, ¿cómo maneja las emociones respecto a una persona que viene con otro tipo de emociones, y para manejarlas de manera efectiva y usted no dejarse guiar por sus emociones, ¿de qué manera la aborda? Trata de pensar como el paciente. Se llama empatía. Hay que tratar de ponerse en los pies del paciente. Hay que hacer una historia en donde, de acuerdo a lo que te platica el paciente, hay que pensar que hay problemas en casa, que batalló para venir, que no le alcanza el dinero, que no ha tenido una alimentación adecuada, que sus hijos están enfermos, que no ha podido dormir en determinado tiempo, que sus padres acaba de fallecer una persona cercana a ellos. Entonces, todo eso lo tienes que, de manera directa, a tirar el anzuelo, y yo lo veo de esa manera. Yo cuando tiro el anzuelo, siempre voy a pescar algo. Siempre voy a detectar que el paciente trae una de esas, que le aqueja algo de esas características, y desde el momento en que se abre, yo sé que esa consulta va a terminar con una sonrisa y va a terminar con un gracias por escucharme, qué bueno que lo pude platicar con usted. Muy bien. En ese sentido, hay muchos médicos que no tienen ese trato en especial. Siempre vamos a buscar el área de la medicina, el área de la salud, cualquiera de sus variantes. Sé que es un don mezclado con ciencia, pero nunca va a dejar de ser un don. Por lo tanto, hay personas que todavía no lo encuentran. Hay personas o hay médicos, compañeros, colegas, que tardan un poquito más en buscarlo y en encontrarlo. El día que te pongas en los pies del paciente, sin dejar que el paciente te pisotee, vas a tener una muy buena relación médico-paciente para siempre que tú trates a esa persona. Hay personas que van a batallar un poquito más, pero lo han de lograr. Esa herramienta que usted dice que es muy importante, que es la comunicación, ¿usted cómo le ha ido desarrollando a lo largo de los años, o cómo le ha ido estudiando? Perfeccionando. Estudiando. Hay que leer, hay que buscar, hay que actualizarse, hay que ver que el paciente nunca van a ser, las personas no somos iguales, y cada persona necesitamos una comunicación diferente. Va a haber unos que son más explícitos, otros que son más verbales, otros que son menos verbales, y tenemos que ver todos ese tipo de cosas. En esos que son menos verbales, ¿qué desafíos tiene para usted el tema de hacer un análisis clínico médico oportuno para poder tratarlo? Bajarte o subirte a su nivel. O sea, tienes que ver qué necesita esa persona para que te pueda entender. Nosotros tenemos que tener esa revolución, acelerar o disminuir el aceleramiento, subirte o bajarte de nivel intelectual y socioeconómico, ser capaces de ponernos al mismo nivel para poder tener una comunicación y no te vean como algo inalcanzable, o algo que no des la idea que no te interesa saber de ellos. Ok. Usted comentaba que no es lo mismo tratar obviamente a cada paciente en diferentes etapas de la vida. Para usted, esas etapas de la vida, ¿cuál representa el más desafío para usted al momento de tratar? La verdad, yo considero que la etapa del adulto mayor,
porque una persona adulta mayor lo que le aqueja es una persona que ya está hecha en su intelecto, en su experiencia, y a la gente no nos gusta cambiar. Nos gusta, conforme vamos avanzando en la vida, creemos que tenemos la razón, y cuando vemos a los jóvenes, vemos a las personas que vienen detrás de nosotros, pensamos que yo soy quien tiene la razón, yo soy el que debe de manejar la situación, y no nos gustan las realidades o ver que podríamos estar equivocados. Muchas veces también en esa etapa vienen las afecciones de la mente, afecciones enfermedades donde se me olvida ciertas cosas y es difícil tratarlo. No es lo mismo en los niños. En los niños los papás pueden decirnos información. Entonces, para mí la etapa más difícil es la etapa adulta mayor. Y en base a usted, ¿qué tipo de adaptaciones ha tenido o qué tipo de herramientas utiliza con ese tipo de pacientes o qué metodología principalmente utiliza o qué aplica? Lo mismo, es la misma situación, lo estoy hablando desde el área del médico familiar. Tengo que ver que ese paciente tenga una buena red de apoyo familiar, una buena información y yo darle las herramientas para que termine su etapa de la vida lo mejor posible y cuidarlo pues, en esa etapa, cuidarlo sobre todo de alteraciones propias que pueda tener en la familia o en su andar. En cuestión de pacientes que no presentan una comunicación verbal, que es más bien todo física, o sea, ¿qué desafíos usted implica directamente para usted? ¿Qué es lo principalmente que detectan sus pacientes y de qué manera empieza a organizar? Tenemos que ver el entorno en la cual la persona convive y vive. Convive. Sí. Muy bien. Bueno, entonces esto sería todo por hoy. Perfecto. Esta entrevista. Le agradezco muchísimo por su tiempo. Muchas gracias. Y en Gracias este caso, por pensar en una persona en mi persona para esta entrevista y abierto siempre a cualquier situación. Muy bien. En conclusión, podríamos decir que el trato al paciente tiene que ser muy individual y diferenciativo, sobre todo, en el cual son consultas las cuales son verdaderamente, algunas presentan algún desafío y por lo tanto tenemos que estar preparados principalmente al estudiar para hacer abordarlo de manera adecuada y principalmente para conseguir nuestro objetivo, que es abordarlo de una manera eficaz y eficiente y sobre todo prolongar la vida del paciente. Entonces, por eso concluimos la entrevista. Enhorabuena. Y que esté muy bien. Gracias. Igual.